Cuando el sol apenas comenzaba a trepar detrás de las montañas y la bruma se aferraba al suelo, como un velo protector, el apache León Cruz cabalgaba decidido hacia aquella pequeña parcela perdida entre los caminos de tierra. Venía con una orden clara, fría, escrita por manos poderosas que jamás habían sentido la tierra entre los dedos: desalojar a cualquiera que estuviera ocupando esas hectáreas. Para él, durante años, la fuerza había sido la única ley que conoció. Creció viendo cómo los fuertes tomaban lo que querían y cómo los débiles se resignaban a perderlo todo. Su corazón, endurecido por batallas y traiciones, ya no sabía distinguir entre justicia y obligación. Pensaba que aquella tarea sería una más, otro episodio en su vida marcada por obediencia y dureza. Pero al detener su caballo frente a la humilde casa de barro, algo se rompió en su interior sin que él lo esperara. No era la casa en sí, pequeña, pobre, casi al borde del derrumbe. Eran los sonidos que salían desde dentro, risas débiles mezcladas con un llanto que nacía del hambre y la inocencia. Entonces la vio por primera vez, una mujer delgada, con el pelo recogido a toda prisa, la piel curtida por el trabajo y los ojos cansados pero firmes. En un brazo sostenía a un bebé, mientras dos niños más pequeños se escondían detrás de su falda, mirándolo con una mezcla de miedo y curiosidad. Ella no retrocedió, no bajó la mirada, no se quebró, no tenía armadura, pero llevaba una fuerza que solo nace cuando la vida te obliga a luchar por quienes amas. Sin embargo, no suplicó ni derramó lágrimas. En cambio, habló con una serenidad que golpeó más fuerte que cualquier grito. Si ha venido a echarnos, déjeme primero enterrar el pan que estoy amasando. Mis hijos no entienden de leyes, solo de hambre. Ese instante fue como una flecha clavándose en el corazón de un hombre que creía haber dejado atrás cualquier emoción humana. El caballo bufó impaciente, sintiendo la tensión en el aire, pero León no se movió. Observó los pies descalzos de los niños, la ropa remendada una y mil veces, la tierra pegada a las manos de ella, testigo de trabajo duro, de días sin descanso, de noches sin más abrigo que la esperanza, y lo que más lo estremeció fue esa dignidad silenciosa que aún brillaba en sus ojos, incluso cuando la vida parecía haberle arrebatado todo. Recordó, sin querer, a su propia madre luchando sola, a él mismo hambriento y pequeño, soñando con una mano que nunca llegó para ayudar. Sintió el eco de un pasado que creía enterrado. Su mano se tensó en la empuñadura del documento que traía, pero ya no tenía la misma convicción, porque en ese momento dejó de ver a una simple ocupante ilegal y empezó a ver una familia aferrada a su último refugio. Una mujer protectora, 3 niños inocentes y un hogar construido con sacrificio, no con permisos ni sellos. Y por primera vez en mucho tiempo el miedo no venía del conflicto, sino de la posibilidad de convertirse en el verdugo de quienes solo luchaban por sobrevivir. León permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de aquella pequeña casa. El viento movía las hojas secas y el caballo pateaba el suelo con impaciencia, pero él seguía observando a esa mujer y a los 3 pequeños. Ella no tenía armas, ni fuerza física, ni aliados. Lo único que poseía era una valentía silenciosa que nacía del amor y del miedo a perder lo único que le quedaba en el mundo. Sus ojos no suplicaban, pero llevaban dentro una historia de resistencia, de noches sin dormir, de comida repartida entre 3 bocas pequeñas mientras ella aguantaba el hambre con un vaso de agua. Era una mirada que decía más que 1000 palabras, una mirada que no pedía compasión, sino el derecho a existir. Y esos 3 niños, escondidos pero atentos, tenían en sus ojos la misma mezcla de inocencia y temor, como si hubieran aprendido demasiado pronto que la vida puede arrebatártelo todo sin aviso. León tragó saliva, sintiendo cómo su pecho se apretaba con un peso desconocido. Había enfrentado enemigos armados, había sobrevivido a batallas que llenaron su mente de cicatrices, pero nunca había sentido algo tan desarmador como la vulnerabilidad pura de una madre protegiendo a sus hijos. No era debilidad, era una fuerza que no necesitaba espada. Ella respiró hondo, tratando de mantener la compostura, tal vez esperando la sentencia que cambiaría sus vidas. El pan seguía en su mesa, a medio preparar, símbolo de esperanza, de un mañana que quizá no llegaría. León pensó en su pasado, en su infancia sin techo seguro, en los días en los que la miseria le arrebataba hasta el derecho de soñar.
Recordó la dureza con la que aprendió a pelear, la rabia que lo había convertido en guerrero, y la soledad que lo había empujado a creer que los sentimientos eran una debilidad. Pero allí, frente a esa escena humilde y llena de verdad, comprendió algo que nunca había querido aceptar. No siempre el enemigo está frente a ti. A veces está dentro de tu propia alma, disfrazado de deber, de orden, de obediencia ciega. Sintió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad para no repetir las injusticias que él mismo sufrió. Podía convertirse otra vez en instrumento del dolor, o podía elegir ser un escudo en vez de una espada. Movió su mano lentamente, guardando el papel que debía entregar como símbolo de desalojo. Lo guardó como quien encierra un pecado que decide no cometer. La mujer y los niños lo miraron sin comprender aún lo que estaba pasando, pero algo en su postura cambió. El hombre que llegó para arrancarles la tierra estaba dudando, y esa duda era más poderosa que cualquier arma. En ese instante, León entendió que aquel encuentro no era casualidad sino destino. Tal vez la vida lo había traído hasta allí no para tomar algo, sino para devolver lo que una vez le fue negado a él: compasión, justicia, humanidad. Y en el silencio que siguió, una decisión empezó a formarse dentro de él como una llama que no quería apagarse. Fue entonces cuando su corazón, endurecido por años de guerra interior, comenzó a ceder ante una verdad que jamás quiso enfrentar. La fuerza real no estaba en su lanza, ni en los papeles que llevaba, ni en el miedo que podía imponer. Estaba en la capacidad de proteger aquello que nadie más defendía. Lentamente bajó la mirada hacia el suelo, como si allí buscara respuestas que su vida entera había negado. Luego clavó su lanza en la tierra, no como amenaza, sino como promesa. La mujer parpadeó sorprendida, y los niños se apretaron aún más contra ella, sin comprender qué significaba ese gesto. León respiró profundo, y con una voz que parecía salir no de su garganta, sino de una herida que por fin empezaba a sanar, dijo: «Nadie los va a sacar de aquí. Esta tierra seguirá siendo suya. Mientras yo viva, ustedes dormirán sin miedo». En ese instante el mundo pareció detenerse. El viento cayó. Los pájaros dejaron de cantar y la pequeña parcela se llenó de una paz casi sagrada. La mujer no respondió de inmediato. Estaba demasiado acostumbrada a luchar sola, a desconfiar del destino, a no esperar nada de nadie. Sus labios temblaron, pero su voz se mantuvo firme cuando finalmente habló. «¿Por qué? Nadie hace algo así sin querer algo a cambio». León bajó la vista, sabiendo que esas palabras eran fruto de la vida que ella había soportado, una vida donde la ayuda siempre venía acompañada de condiciones. «Porque yo fui un niño como ellos», dijo, señalando a los pequeños. «Y nadie defendió mi hogar cuando nos lo arrebataron. Hoy puedo ser el hombre que necesitaba entonces». Aquella confesión, simple pero llena de dolor, rompió la última barrera entre ellos. La mujer dejó escapar un suspiro tembloroso, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá no estaba sola, sin ceremonias, sin grandes gestos, solo con el peso de una gratitud muda. Ella asintió, y permitió que una lágrima cayera por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. León se acercó a la cerca rota y comenzó a repararla, sin que nadie se lo pidiera. Martilló madera improvisada, levantó tablas caídas, puso piedras donde la tierra se había hundido. Los niños, primero tímidos, luego curiosos, se acercaron a él, y uno de ellos le ofreció un pedazo de pan duro como si fuera el mayor tesoro del mundo. Él lo aceptó como quien recibe una bendición. Ese día, el hombre que había llegado a destruir terminó construyendo. No sabía cuánto tiempo se quedaría, ni qué dirían las autoridades cuando notaran su desobediencia. Pero lo único que era seguro es que ya no era el mismo. La tierra que iba a tomar se había convertido en el lugar donde encontró paz, y aquella familia, que parecía destinada a perderlo todo, encontró protección en el corazón insospechado de un guerrero marcado por la vida. Desde entonces, cada amanecer sobre ese hogar recordaba una verdad simple pero eterna. A veces el destino cambia cuando un corazón cansado decide, por fin, elegir la bondad sobre la fuerza.